Mi papá vendió la casa que heredé y dijo, el dinero se usará para pagar las vacaciones de tu hermano. Me reí, y una semana después, cuando mi abogado lo llamó. Sinceramente, pensé que mi padre estaba bromeando cuando dijo, ese dinero se usará para las vacaciones de tu hermano, después de vender la casa que heredé. Incluso me reí. Pero una semana después, cuando mi abogado lo llamó, la risa se desvaneció. Esa casa lo significaba todo para mí. No era solo una propiedad en el testamento de la abuela, era donde pasé la mayor parte de mi infancia, donde me sentía seguro cuando las cosas iban mal con mis padres. La abuela era la única en la familia que realmente se preocupaba por mí. Prácticamente me crió, mientras mis padres estaban demasiado ocupados con sus propias vidas, y demasiado centrados en mi hermano menor, Adam. Ella fue la que estuvo ahí para mí. Me hizo sentir que yo importaba y, cuando murió, me dejó su casa. No me sorprendió. Mis padres rara vez la visitaban. Nunca movieron un dedo para ayudar cuando estuvo enferma. A Adam, su niño de oro, tampoco le importó nunca. Estaba demasiado ocupado sin hacer nada, 24 años, todavía viviendo en casa, desempleado, y sin embargo, de alguna manera, lleno de potencial a los ojos de mi padre. Hacía mucho que había aceptado que yo era el hijo olvidado, el que tenía que arreglárselas por su cuenta, pero nunca pensé que llegaría a esto. Una tarde, decidí pasar por la casa, solo para ver cómo estaba. Todavía no me había mudado, ya que tenía mi propio lugar, pero me gustaba saber que estaba allí, esperándome. Pero al entrar en el camino de entrada, algo andaba mal. Había coches aparcados delante, no el mío, no el de la abuela, sino los de otra persona. Subí los escalones y toqué el timbre. Unos segundos después, un hombre de unos 30 y tantos años abrió la puerta, con una mujer de pie detrás de él. Parecían confundidos. ¿Puedo ayudarle?, preguntó el hombre. Fruncí el ceño. Sí, esta es mi casa. ¿Quiénes son ustedes? La mujer soltó una pequeña risa nerviosa. Compramos esta casa el mes pasado al propietario. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Que ustedes qué? El hombre se cruzó de brazos. La compramos, legalmente. ¿Cuál es el problema? Se me secó la boca. Los miré a ellos, a sus coches, al Porsche que ya no era mío, y apenas podía procesarlo. Saqué mi teléfono, revisé mis correos electrónicos, mis mensajes de texto, nada. Ni alertas, ni notificaciones de una venta. Pero ya sabía lo que había pasado. No les dije ni una palabra más. Simplemente me di la vuelta, me subí a mi coche y conduje directamente a casa de mis padres. Adam era el único en casa, tirado en el sofá, navegando por su teléfono. Apenas levantó la vista cuando entré. ¿Qué pasa?, murmuró. Respiré hondo e intenté mantener la calma. ¿Dónde están mamá y papá? Se encogió de hombros. ¿Por qué? Apreté los puños. Porque vendieron mi casa. Adam parpadeó. Ah, eso. Asintió, como si fuera una información sin importancia. Sí, volverán pronto. Luego, volvió a su teléfono. Me quedé allí, de pie durante un minuto entero, mirándolo. No le importaba, en absoluto. Así que esperé. Cuando mis padres finalmente entraron por la puerta, ni siquiera les dejé sentarse. ¿Qué demonios han hecho? Mi padre suspiró, como si yo fuera el que estaba siendo difícil. Mira, Hubert, era injusto que tú te quedaras con la casa. Tu madre y yo teníamos otros planes. ¿Planes?, repetí. ¿Así que falsificaron documentos y vendieron mi casa? Adam necesitaba unas vacaciones, continuó mi padre, completamente impasible. Ha estado estresado, y necesita un coche. Él es el que tiene potencial, Hubert. Casi me reí de nuevo, pero esta vez no fue divertido. Negué con la cabeza. No voy a dejar pasar esto. Luego, me di la vuelta y salí por la puerta, porque mi padre no tenía ni idea de lo que se le venía encima. Apenas recuerdo el camino a casa. Mis manos agarraban el volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Todavía podía oír la voz de mi padre en mi cabeza, tranquila y displicente, como si no me acabara de robar,
como si no fuera gran cosa. Adam necesitaba unas vacaciones. No podía entenderlo. Él necesitaba unas vacaciones. Él necesitaba un coche. Mientras tanto, la casa de mi abuela, el único hogar de verdad que había tenido, había desaparecido. Aparqué frente a mi apartamento y me quedé allí un rato, intentando pensar. No iba a dejarlo pasar, pero no iba a precipitarme sin un plan. Mi padre era arrogante, pero no estúpido. Si iba a salirse con la suya, tenía que haber cubierto sus huellas. Así que llamé a mi amigo Daniel. Daniel era abogado, y no solo era bueno en su trabajo, era implacable. Si había el más mínimo indicio de fraude en la venta, lo encontraría. Le expliqué todo por teléfono y para cuando terminé, estaba furioso. Nos vemos en mi despacho mañana, dijo. Trae todo lo que tengas, correos, documentos, mensajes. No me importa si es una tarjeta de cumpleaños de tu abuela, si menciona la casa, la quiero. No dormí mucho esa noche. Mi mente no dejaba de reproducirlo todo, la voz de la abuela, la sonrisa socarrona de mi padre, la indiferencia de Adam. Y por debajo de todo, un solo pensamiento: creen que han ganado. No tenían ni idea de lo que estaba a punto de suceder. A la mañana siguiente, me reuní con Daniel en su despacho. Le entregué cada documento que tenía, el testamento de mi abuela, extractos bancarios, incluso viejos mensajes de texto en los que ella hablaba de cuánto quería que yo tuviera la casa. Los estudió durante un rato y luego se reclinó en su silla. Tu padre es un idiota, dijo finalmente. Levanté una ceja. ¿Por qué? Porque no solo cometió fraude, sino que dejó un rastro de papel. Daniel giró su monitor y me mostró algo que no esperaba, una firma falsificada. Mi firma. Me incliné más cerca. Espera, esta no es mía. No, murmuró Daniel. Tu padre falsificó tu consentimiento para la venta. Y escucha esto, usó a un notario que ya ha sido investigado por tratos turbios. Esto es malo para él, muy malo. Exhalé lentamente. ¿Y ahora qué hacemos? Daniel se tronó los nudillos. Primero, les enviaremos una demanda formal. Les daremos la oportunidad de devolver el dinero antes de llevarlos a juicio. Pero, considerando lo que me has contado de tu padre, dudo que coopere. Ni de broma, dije. Entonces, demandamos. Y si no puede pagar, vamos a por sus bienes, su casa, sus ahorros, todo. Asentí, sintiendo algo que no había sentido en días: satisfacción. Hagámoslo. Una semana después, Daniel le envió a mi padre la demanda formal. Tenía 48 horas para devolver los $200.000 de la venta, o emprenderíamos acciones legales. Al día siguiente, sonó mi teléfono. Era mi padre. Por un segundo, casi no lo cojo. Luego, pensé, no, vamos a ver qué tiene que decir ahora. Lo cogí. Hubert, la voz de mi padre era tranquila, pero había algo debajo, algo que no había oído antes: pánico. He recibido una carta de un abogado, dijo. Estás siendo ridículo. Permanecí en silencio, dejándole divagar. Esto es un asunto familiar. No se lleva a la familia a los tribunales. No se arruina la vida de tu padre por dinero. Finalmente hablé. No solo cogiste dinero, me robaste. Falsificaste mi firma. Eso es fraude. Te enfrentas a la cárcel. Hubo una larga pausa. Luego suspiró. Escucha, te devolveré parte del dinero. No todo, pero... Me reí. No puedes negociar. Hablaré con Adam, insistió. Quizás podamos llegar a un acuerdo. Me quedé helado al mencionar a Adam. Entonces, de repente, algo encajó. Nunca le había dicho que sabía de la estafa, no directamente. Nunca había mencionado la firma falsificada, el notario corrupto, nada de eso. Solo le dije que me había robado, lo que significaba que él ya sabía que lo habían pillado. Y si sabía de la falsificación, eso significaba que Adam probablemente también lo sabía. Sentí algo frío instalarse en mi estómago. ¿Adam sabía de esto? Mi padre dudó demasiado. Luego colgó. Y de repente, me di cuenta de que no era solo la traición de mi padre, también era la de Adam.
Me quedé mirando mi teléfono, el nombre de mi padre todavía en la pantalla. Había colgado en el segundo en que mencioné a Adam. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Adam no era solo un espectador inocente en todo esto, él lo sabía. Quizás lo había sabido desde el principio. Y de repente, su reacción de ese día, la forma en que apenas parpadeó cuando le dije que nuestros padres habían vendido mi casa, cobró todo el sentido. No era solo la traición de mi padre, también era la suya. Y necesitaba oírle admitirlo. Esa noche, volví en coche a casa de mis padres. Mi madre abrió la puerta y pareció sorprendida. «Hubert, ¿qué haces aquí?» La ignoré y entré. Adam estaba justo donde esperaba, en el sofá, mirando su teléfono, con aspecto de no tener ninguna preocupación en el mundo. Me planté frente a él. «¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?» Adam apenas levantó la vista. «¿Saber qué?» Apreté los puños. «Que papá falsificó mi firma». Eso captó su atención. Sus dedos se crisparon y sus ojos se encontraron con los míos. «No sé de qué estás hablando». «Mentiroso». Di un paso más cerca. «No te hagas el tonto». «Sé que lo sabías. Solo quiero oírte decirlo». Mi madre suspiró. «Hubert, para allá. Somos una familia». La interrumpí. «La familia no hace esto. La familia no se roba entre sí». La expresión de Adam vaciló. Abrió la boca, la cerró y luego exhaló bruscamente. «Vale, está bien». Sí, lo sabía. Se me encogió el estómago, pero mi rostro permaneció impasible. ¿Desde cuándo? Apartó la mirada. Papá me lo dijo antes de venderla. Dijo que no era gran cosa, que tú ya tenías tu propia casa y que... ¿Y que tú necesitabas unas vacaciones más de lo que yo necesitaba mi propia herencia? Adam frunció el ceño. Yo no cogí el dinero. Ah, no. Me crucé de brazos. Entonces, ¿quién reservó el viaje a las Maldivas? Silencio. Negué con la cabeza. ¿Y el coche que papá quería comprarte? La cara de Adam se puso roja. Yo no se lo pedí. Simplemente. Me burlé. Ah, claro. Simplemente aceptaste convenientemente las vacaciones y el coche, pero no tenías ni idea de dónde venía el dinero. Adam apartó la mirada. Tampoco es que necesitaras la casa. De hecho, me reí. ¿Que no la necesitaba? No se trataba de necesidad, Adam. Era mía. La abuela me la dejó a mí. Pero tú y papá decidieron que eso no importaba, porque ustedes querían algo en su lugar. Me giré hacia la puerta. He terminado aquí. Adam saltó del sofá. Espera, ¿qué vas a hacer? Lo miré por encima del hombro. Ya lo verás. Luego salí. Esa noche, llamé a Daniel. No solo queremos que nos devuelvan el dinero, le dije. Quiero todo lo que podamos coger. Si no pueden pagar, quiero su casa, quiero sus ahorros, quiero a mi padre en juicio por fraude. Iremos hasta el final. Daniel ni siquiera dudó. Hagámoslo. Mi padre y Adam pensaban que esto era solo por una casa. No tenían ni idea de que acababan de prender fuego a sus propias vidas. En el momento en que mi padre fue notificado de la demanda, comenzaron las llamadas. Al principio, estaba furioso. Estás siendo ridículo, Hubert. Esto es un asunto de familia. No se lleva al propio padre a los tribunales. Luego, intentó la culpa. Hice lo que creí correcto. Adam necesitaba ayuda. ¿De verdad vas a enviarme a la cárcel por una casa? Finalmente, intentó negociar. Vale, te devolveré parte del dinero. No todo, pero... Lo interrumpí. No puedes negociar. Lo intentó una última vez, su voz más baja, casi desesperada. ¿De verdad me harías esto? Te lo hiciste a ti mismo, dije. Luego colgué. El proceso fue rápido, más rápido de lo que esperaba. Daniel no solo era bueno, era implacable.
Cada vez que el abogado de mi padre intentaba retrasar o presentar mociones inútiles, Daniel las desestimaba de inmediato. Estaba preparado para todo. ¿Y Adam? Nunca llamó, nunca escribió, ni siquiera apareció por mi apartamento. Estaba en silencio. Tuve la sensación de que estaba esperando a ver si papá salía de esta, esperando a ver si tendría que elegir un bando. Luego llegó el juicio. Mi padre se sentó en la mesa del acusado, con un traje que le quedaba demasiado grande, su rostro tenso por el estrés. No era el hombre seguro y arrogante con el que crecí, parecía pequeño. Fui el primero en subir al estrado. Le conté al jurado sobre mi abuela, lo mucho que significaba para mí, cómo me crió cuando a mis padres no les importaba. Les conté cómo me dejó la casa en su testamento, cómo descubrí que la habían vendido cuando aparecí un día y encontré a extraños viviendo allí. Luego, Daniel presentó las pruebas contundentes, el testamento de mi abuela, que demostraba que la casa era legalmente mía, la firma falsificada en los papeles de la venta, el notario corrupto que había firmado, un tipo que ya estaba bajo investigación por fraude, los extractos bancarios que mostraban a dónde fue el dinero de la venta, las vacaciones de Adam en las Maldivas, un pago inicial para el coche que mi padre quería comprarle. Era un caso claro y cerrado. Pero el abogado de mi padre seguía intentándolo. Me pintó como un hijo desagradecido, dijo que estaba exagerando un malentendido familiar, que mi padre solo hacía lo que era mejor para la familia, que yo nos estaba destrozando por dinero. El jurado no se lo tragó. El juez no se lo tragó. Y cuando se leyó el veredicto, culpable de todos los cargos, vi la cara de mi padre descomponerse de puro miedo. La sentencia llegó unas semanas después, 5 años de prisión. En el momento en que el juez lo dijo, mi madre soltó un sollozo ahogado. Adam simplemente se quedó allí sentado, con el rostro pálido. Mi padre se giró en su asiento y me miró. Sus ojos estaban llenos de puro odio, pero no me inmuté. No tenía nada más que decirle. Fuera del juzgado, mi madre me alcanzó. ¿Cómo pudiste hacer esto?, espetó, su voz temblando de ira. Me volví para mirarla. ¿Cómo pude? Me robó. Falsificó mi firma. Eso es un delito, mamá. Su rostro se descompuso. ¿Es tu padre? Casi me reí. ¿Importó eso cuando me estaba engañando? Ella negó con la cabeza. Ya no eres mi hijo. Y por un segundo, solo un segundo, me dolió. Luego me di cuenta de que ella nunca fue realmente mi madre. Lo único que le importó siempre fue Adam. Hablando de Adam, él fue el siguiente en acercarse. No parecía enfadado, solo cansado. ¿Estás contento ahora?, murmuró. Levanté una ceja. Tuviste unas vacaciones gratis con dinero robado. ¿Por qué no me lo dices tú? Adam no dijo nada. Suspiré. Lo sabías. Lo sabías desde el principio. Adam apartó la mirada. No fue idea mía. No importa, dije. Te fuiste de todos modos. Dejaste que sucediera. Adam respiró hondo. Bueno, felicidades, tío. Ganaste. No, dije. Recuperé lo que era mío. Adam no respondió, simplemente negó con la cabeza y se fue. Y esa fue la última vez que hablamos. Un mes después, mi padre fue a la cárcel. Mi madre y Adam tuvieron que mudarse de su casa, la casa por la que yo estaba demandando. Se quedaron con mi tía por un tiempo, pero incluso ella se cansó de ellos. Finalmente, no tuvieron más remedio que mudarse a un pequeño apartamento de alquiler. Usé el dinero que gané en el juicio para recomprar la casa de mi abuela. La casa que me habían robado volvía a ser mía. Entré por primera vez en meses y pasé mis dedos por las paredes familiares. Se sentía bien. Y aunque mi madre y Adam nunca me perdonarían, no me importaba. Ellos tomaron sus decisiones, y yo tomé las mías. Después del juicio, mi madre y Adam no solo me odiaban, sino que se aseguraron de que todo el mundo lo supiera. Cortaron todo contacto, pero eso no les impidió difundir su versión de la historia. Mi madre llamó a todos los parientes que pudo, pintándome como el hijo villano que metió a su propio padre en la cárcel y dejó a su familia sin hogar. Destruyó mi reputación, le dije a Daniel cuando me informó sobre el acuerdo final.
Lo intentó, corrigió, pero no funcionó, ¿verdad? Y tenía razón, porque nadie se lo estaba creyendo. Al principio, algunos de nuestros parientes lejanos se sorprendieron. Unos pocos tíos y tías se pusieron en contacto, indecisos, tratando de reconstruir lo que realmente había sucedido. Hubert, ¿de verdad metiste a tu padre en la cárcel?, me preguntó una de mis primas. Fui directo. Falsificó mi firma, robó mi casa y usó el dinero para las vacaciones de Adam. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Dejarlo pasar? Silencio. Luego suspiró. Sí, no. Yo tampoco lo habría dejado pasar. Y fue entonces cuando las cosas cambiaron, porque todos querían a la abuela. Y cuanto más lo pensaban, más se enfadaban, no conmigo, sino con mis padres. Porque no se trataba solo de mí, se trataba de lo que le hicieron a la memoria de la abuela. Ella me dejó esa casa porque quería que yo la tuviera, y en lugar de respetar eso, mi padre la desechó como si no significara nada. Eso no le pareció bien a nadie. Mientras tanto, mi madre y Adam estaban lidiando con sus propios problemas. Sin los ingresos de mi padre, no podían permitirse la hipoteca. El tribunal ya había embargado los bienes de mi padre, y después del acuerdo, no quedaba mucho. No tuvieron más remedio que mudarse con mi tía Linda. La tía Linda era amable, el tipo de persona que nunca dejaría a la familia en la calle, incluso si no estaba de acuerdo con ellos. Pero no los apoyó. Lo dejó muy claro. Les dijo sin rodeos, les dejo quedarse aquí porque tengo corazón, pero no esperen que defienda lo que hicieron. Mi madre estaba furiosa. Te estás poniendo de su lado. Y Linda no retrocedió. Me estoy poniendo del lado de la abuela. Eso cayó a mi madre de inmediato. Unos meses después, finalmente se mudaron a un pequeño apartamento de alquiler. No era nada lujoso, solo un lugar de 2 dormitorios en una parte más antigua de la ciudad, una gran degradación de la casa que una vez tuvieron. ¿Y Adam? Finalmente tuvo que madurar. No más vacaciones, no más coche nuevo, solo la realidad de ser un hombre de 25 años sin trabajo, sin título y sin nadie que le arregle los líos. No sé si alguna vez culpó a mi padre por ponerlo en esa situación, pero sí sé que nunca se culpó a sí mismo. En cuanto a mí, me mudé a la casa de la abuela. La primera noche que dormí allí, se sintió bien. Me senté en la sala, pasando mis dedos sobre la vieja mesa de centro de madera. Todavía tenía los arañazos de cuando era niño, jugando con mis coches de juguete. Casi podía oír la voz de la abuela, suave y cálida, contándome cuentos antes de dormir. Había ganado. No solo la demanda, no solo el juicio. Había recuperado lo que me habían robado. Y aunque mi madre y Adam nunca me perdonarían, no me importaba. Porque, en el fondo, sabía que la abuela habría estado orgullosa. Y eso era todo lo que importaba. Ha pasado un año desde que todo sucedió. Mi padre ha estado en la cárcel por un tiempo. Mi madre y Adam todavía viven en ese pequeño apartamento, y yo me he estado instalando en la casa de la abuela. No esperaba volver a saber de ninguno de ellos, pero hace unas semanas, recibí una llamada de mi madre. Al principio, pensé que me había marcado por accidente, pero cuando respondí, suspiró y dijo, «Tu padre quiere verte». Al parecer, llevaba meses pidiéndole que se pusiera en contacto conmigo, pero ella se había negado hasta ahora. No sé por qué finalmente cedió. Quizás estaba cansada de oírlo. Quizás pensó que yo diría que no y solo quería demostrar algo. Pero acepté. No porque lo extrañara, no porque quisiera arreglar nada. Solo quería oír lo que tenía que decir. Visitarlo fue extraño. Esperaba que estuviera enfadado, amargado, como lo estaba en el tribunal. Pero parecía cansado, más viejo, como si el peso de todo finalmente lo hubiera alcanzado. Lo primero que dijo cuando se sentó frente a mí fue, «Metí la pata». Y entonces, por primera vez en mi vida, mi padre se disculpó. No una disculpa a medias, del tipo «siento que te sintieras así». Una disculpa real. Lo admitió todo, lo egoísta que fue, como no debería haber cogido la casa, como dejó que su favoritismo hacia Adam lo cegara. Pensé que estaba haciendo lo correcto, dijo, pero solo estaba siendo un tonto. Me quedé allí sentado durante mucho tiempo, simplemente dejándole hablar. Y al final,
Cuando finalmente preguntó, ¿puedes perdonarme?, lo hice. No por él, por mí. Porque aferrarme a esa ira era agotador. Y si lo perdonaba o no, no cambiaría lo que pasó. No devolvería el tiempo perdido ni arreglaría mi relación con mi madre y mi hermano. Pero al menos, de esta manera, no tenía que cargar con ese peso. Le dije, te perdono, pero eso no significa que podamos volver a como eran las cosas. Él asintió, como si ya lo supiera. Después de eso, me fui. No lo he vuelto a visitar, y no sé si lo haré. En cuanto a mi madre y Adam, nada ha cambiado. Mi madre todavía se niega a hablarme, y sinceramente, no me importa arreglarlo. Adam actúa como si yo no existiera, lo cual me parece bien. Algunas relaciones no están destinadas a ser reparadas. Pero al menos, recuperé lo que realmente importaba. Y eso es suficiente.